Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el ingeniero Fabián Alférez, vicepresidente de difusión de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores. Agradecemos mucho su presencia el día de hoy. En esta ocasión nos acompaña el doctor Alejandro Romero Torres, catedrático de la Universidad de Quebec en Montreal, con el tema La transformación digital de la dirección de proyectos. De igual forma nos acompaña nuestra presidente, la ingeniero Lourdes Ortega Alfaro. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Le cedo la palabra a nuestro presidente, la ingeniero Lourdes Ortega Alfaro. Adelante, Lourdes. Gracias, buenas tardes, Fabián. Un gusto estar con ustedes y en nombre de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores les doy la más cordial bienvenida. Agradezco al ingeniero Alejandro Romero que nos acompaña en esta reunión del ciclo Administrando la Ingeniería. Como ya estamos por concluir este ciclo, consideramos que este tema es de gran importancia y no podía quedar fuera, ya que en la industria de la construcción no nos hemos caracterizado por tener un gran desarrollo tecnológico a comparación de otras industrias. Sin embargo, es fundamental hablar sobre este tema, ya que es una realidad sobre la cual estamos transitando todos nosotros, la transformación digital de la dirección de proyectos. ¿Cómo nos va a afectar esto, este uso de herramientas en el desarrollo de los proyectos y cómo tenemos que caminar hacia esa transformación de una manera más adecuada? Bueno, no me queda más que decir. Gracias, Alejandro, nuevamente por estar con nosotros y cedo la palabra a Fabián para que nos lea la semblanza de nuestro ponente. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, el doctor Alejandro Romero Torres es originario de la Ciudad de México. Es ingeniero en telecomunicaciones por parte de la Universidad Náhuac. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Quebec en Montreal, en ingeniería industrial en administración de las tecnologías. A su vez, está avalado como Project Manager Professional. Actualmente es catedrático de la Facultad de Negocios de la Universidad de Quebec en Montreal y director del Laboratorio de Prácticas de Innovación en Contexto de Proyecto. Durante los últimos 10 años, ha estado involucrado en la evolución de la madurez de los proyectos para el gobierno de Canadá, principalmente los enfocados a infraestructuras. Las líneas de investigación que lleva son gobernanza de proyectos, procesos de gestión de proyectos y transformación digital. El doctor Alejandro Torres también ha colaborado dentro de la industria de la gestión de proyectos para adoptar estándares de gestión de proyectos. De 2014 a 2017, fue miembro del Comité Central responsable de la revisión de la sexta versión de la guía del PMBOK, Manual de Conocimiento y Gestión de Proyectos, y actualmente es director del Centro de Acreditación Global de Project Management Institute. Pues, doctor Romero Torres, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos sentimos orgullosos porque es nuestra primera conferencia internacional, ya que te encuentras ahorita en Canadá. Muchas gracias por acompañarnos y te cedo los micrófonos, por favor, adelante. Muchas gracias, Fabián y Lourdes. Es un placer para mí poder conversar con ustedes. Aunque bueno, en esta situación actual voy a conversar más enfrente de mi computadora. No es raro, creo que todos nos hemos acostumbrado a tener más reuniones virtuales y nos hemos sentido que en este año ha habido una gran transformación a lo que es más digital. Y hoy mi objetivo es poderles platicar de qué es esta transformación digital y poder dar ciertas direcciones, ciertas lecciones que podemos aplicar dentro de la dirección de proyectos. Y toda la información que yo presento hoy es proyectos de investigación que había realizado antes de la experiencia del 2020, del confinamiento, pero les agregué ciertas diapositivas porque tenemos un proyecto que iniciamos durante el verano, durante esta época de confinamiento, y les voy a compartir ciertos resultados sobre esta transformación numérica. Y ya, como no voy a hablar mucho acerca de mí, muchas gracias, Fabián, por la presentación. Solamente quiero agregar una cosa, porque acaba de salir, salió directamente del horno apenas esta semana. Aparte de tener el laboratorio de prácticas de innovación en contexto de proyectos, esta semana acabamos de lanzar el Observatorio de Proyectos de Quebec. Y este observatorio, ¿qué quiere hacer? Es, como lo dices, observar, pero sobre todo los proyectos públicos de construcción de carreteras y de construcción de infraestructura del gobierno, de infraestructura de inmuebles del gobierno
y vamos a aplicar lo que es la ciencia de datos, que es colectar todos los datos que son disponibles sobre los proyectos y no tienen que ser datos directamente del proyecto. También hay datos que pueden ser muy ricos, que vienen de los medios de comunicación y que vienen también de las redes sociales, que permite comprender de una mejor manera lo que es los proyectos públicos y la percepción del ciudadano acerca de esos proyectos. Entonces, es un nuevo centro que lanzamos todas las actividades a partir del 2021 y bueno, si les gustaría saber un poco más, me pueden contactar, les dejo mi correo y igualmente por código de barras pueden detectar directamente mi perfil de sitio de LinkedIn. ¿Qué es lo que quiero platicar con ustedes hoy durante los próximos 50 minutos? Me gustaría platicar sobre 3 grandes niveles. Primero es la transformación digital y el contexto de qué es en el trabajo, qué pueden ser los impactos dentro del campo de la mano de obra. Enseguida voy a ir directamente sobre el contexto de la dirección de proyectos de manera general. Entonces, la segunda parte puede ser de proyectos de tecnologías de información, de proyectos de construcción o de proyectos de transformaciones organizacionales. Y guardo un tercer tiempo porque creo que hay una gran cantidad de ustedes que están interesados en los proyectos de construcción para presentarles qué son las tecnologías que están siendo más utilizadas en el medio de construcción en América del Norte, Canadá, Estados Unidos, en Europa y también en Australia. Pero igualmente sobre un tema sobre el que quiero insistir es el hecho de que no solamente es adoptar las nuevas tecnologías, es también pensar en la transformación de la organización, de las estructuras y hasta de la cultura de la organización. Entonces les propongo ir sobre el primer tema, transformaciones digitales y el trabajo. Creo que eso no es algo nuevo para ustedes. Sobre todo este año nos hemos dado cuenta que todos nos hemos vuelto más digitales. Todos ustedes seguramente ya probaron lo que es tener un cóctel virtual por Zoom o poder celebrar un cumpleaños por Zoom y hasta poder apagar las velas de un pastel por Zoom. Entonces, en sí, esta transformación digital inició ya desde a principios de los años 2000 y sobre todo en 2010 ha habido una más aceleración que es mucho más importante y 2020 es donde vamos a llegar y donde muchas organizaciones para poder sobrevivir a todos los que son estos cambios en el ambiente, sea la competición, otras empresas competitivas, o sea otras pandemias, o sea de nuevos requerimientos de nuestros clientes, tenemos que poder realizar esa transformación. ¿Qué es lo que buscamos dentro de esta transformación digitales o lo consideramos como que son los 4 motores que son la base de esta transformación digital? En sí, buscamos 4 capacidades dentro de la organización o dentro del proyecto o como individuo. Uno es la accesibilidad. Entonces, yo puedo acceder a mis informaciones de mi organización, de mi empresa o de mi proyecto en cualquier lugar donde yo me encuentre en el mundo. Otro es la conectividad. Conectividad es, no solamente lo puedo utilizar mi computadora, puedo utilizar mi teléfono, puedo utilizar mi tableta, puedo utilizar mi reloj inteligente para poder tener acceso a mi información. Y igualmente estamos buscando la digitalización. Estamos pasando del papel a utilizar más estos medios digitales y no solamente es por razones de medio ambiente, es también porque nos permite evitar errores, nos permite de buscar información más rápidamente y poder aplicar ciertos tipos de análisis de manera más automática. Y es la última parte del motor, es la automatización. Estamos tratando de automatizar una gran parte de los procesos que a lo mejor son repetitivos, que podemos reemplazarlos por medio de una computadora o de un robot, pero lo que estamos viendo actualmente es que no solamente son los procesos repetitivos, algo que realizo a todo tiempo, también pueden ser la toma de decisiones que la puedo automatizar y que puedo tomar en cuenta ciertas variables dentro de mi medio ambiente para poder escoger qué es la mejor decisión y poderla aplicar de manera automática. Entonces son los 4 motores y como ven, no les he hablado de tecnologías. En sí, para poder adquirir esos 4 motores, estamos utilizando una docena de innovaciones digitales que vamos a considerarlas clave. Y yo creo que todos ustedes ya las han probado, sea ya la tienen en su bolsa de pantalón o en su mochila, y la conocen la primera muy bien, tecnologías de internet y los móviles, los celulares. Creo que no hay ni una persona que no tenga a lo mejor un celular que está en esta conferencia.
Igualmente la computación en la nube. No es solamente guardar nuestros archivos utilizando Dropbox o Teams o OneDrive. Es igualmente que ya no estoy obligado a tener una computadora o unos servidores súper potentes para poder realizar la aplicación de ciertos softwares. Estos softwares pueden ser accesibles a partir de una entidad que podemos decirle una entidad tonta, que no tiene tanta capacidad. Y luego necesitamos tener una conexión a Internet y esa entidad se va a conectar a unos servidores que están en la nube que les va a poder tener el acceso a diferentes tipos de softwares y diferentes tipos de capacidad de análisis de datos. Igualmente la robótica, aunque pareciera que hace unos años que era algo de ciencia ficción, ahora los robots están en todas partes cerca de nosotros. Igualmente lo que es Big Data o Internet de las Cosas. ¿Qué es Big Data, Internet de las Cosas? Eso quiere referir al hecho de que actualmente tenemos la capacidad de colectar muchos datos sobre cualquier elemento físico o humano y conectar esos datos para poder sacar cierto tipo de conocimientos. Y como un ejemplo de Big Data es todos los datos se encuentran en las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram, aunque ustedes me digan, yo como empresa de construcción, ¿por qué tengo que utilizar los datos de Facebook? ¿De qué me van a servir? Pero de manera más, como le llamamos, voluminosa, a lo mejor ustedes pueden sacar tendencias para poder saber cuáles son las nuevas necesidades que tienen ciertos tipos de poblaciones para poder realizar los diferentes tipos de edificios que ustedes van a utilizar. Igualmente, tenemos la fabricación aditiva, que es el nombre un poco más científico, pero ¿qué es la fabricación aditiva? Es las impresoras a 3 dimensiones. Actualmente somos capaces de poder imprimir cualquier tipo de objeto y que no estar lejos de la línea de producción y poderlo producir con las mismas capacidades y la misma forma física como lo queremos realizar. Y a partir de esta docena de innovaciones, somos capaces de poder desarrollar muchas infinitas capacidades o soluciones digitales. Y eso es más como el modelo de negocios y eso depende mucho más de dónde vamos a aplicar la tecnología. Pueden ser los drones, los coches automáticos, el comercio electrónico, eso ya es un poco más maduro, utilizar robots para hacer mantenimiento remoto o todo lo que viene con inteligencia, que es basado sobre el hecho de que la tecnología se conecta por internet y nos permite de crear, sea la fabricación, controlar el tráfico, hacer actividades de logísticas, que nos permite tener ciertas capacidades. Entonces, estas son las bases de la transformación digital en la cual nos encontramos actualmente. Y algo que es interesante, porque de repente cuando hablamos de tecnología e innovación, hay gente que se siente no tan segura y se siente incómoda cuando les empezamos a presentar las nuevas tecnologías. Pero es algo en el cual ya tenemos cierto tipo de confianza y somos capaces de poder sobrevivir estas transformaciones. Y eso lo vemos en la historia. Desde la primera revolución industrial hemos tenido diferentes eras de revolución. Hemos pasado de la era industrial a la era automática, a la era informática, y todas estas eras son basadas sobre algún desarrollo tecnológico. Simplemente en la era industrial es el motor de robot, los ferrocarriles, ciertos equipos que van a utilizar cierto tipo de electricidad. Y cada vez que tenemos un periodo industrial con un desarrollo tecnológico, todo esto va a generar mejoras. De hecho, piensen solamente si viviéramos el año pasado, no seríamos ahorita capaces de poder comunicar por medio de una teleconferencia. Pero si agarramos a la era industrial, hemos tenido ciertas mejoras a nivel médico, ciertas mejoras a nivel sociales, hemos tenido más acceso a más tipo de medios de comunicación. Pero cada vez que tenemos una era de transformación, también tenemos ciertas disminuciones o ciertas decadencias. Y en la era industrial, pues la primera decadencia es la disminución de la artesanía o de los trabajadores agrícolas, y también hubo crisis económicas como la Gran Depresión. Si nos vamos a la era automática, igualmente en este caso estamos utilizando más la energía nuclear, los aviones, la comunicación por satélite y también hubo la aparición de la televisión, lo que creó nuevas mejoras. Y lo que vemos en la era atómica es una enorme cantidad de productos electrodomésticos, la televisión, la radio, que mejoraron nuestra vida
pero igualmente hay disminuciones como pueden ser las armas nucleares, la globalización y diferentes guerras que vivimos en los mediados del siglo pasado. En los años 80, 90, estuvimos más en una transformación en la era digital, en la cual hubo una gran utilización de computadoras a la aparición de la red de Internet en los años, en el 1997 y más en los principios de los años 2000 hubo más todo lo que es la tecnología móvil. Y todo eso ha permitido crear innovaciones que creo que ya todos los hemos adoptado actualmente, ha creado nuevas empresas con nuevos modelos de negocios, pero lo que empezamos a ver en disminución es el hecho de que ciertos sectores de manufacturía y mineros empezaron a tener menos necesidad de tener empleados porque iban a utilizar ciertos procesos que los rendieron más automáticos. ¿Y en dónde estamos actualmente? Que empezó a finales de los años 2009, 2008, 2010 y que en 2020 y el 2020 ha sido un catalizador para ir rápidamente y ya estar en esa era. Es una era donde estamos más en la automatización y lo que es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es el proceso de que, como somos capaces de poder colectar datos sobre diferentes tipos de productos, personas, servicios y poder seguirlos de manera frecuente, vamos a poder aplicar una inteligencia a partir de esos datos y poder automatizar no solamente los procesos manuales que ya habíamos automatizado en la era digital, pero igualmente todo lo que es la toma de decisión y una vez que tomamos la decisión, que es una máquina, también podemos aplicar la decisión de manera automática. Entonces, ha habido mejoras porque muchas empresas se vuelven más productivas, hubo mucha precisión en la decisión, podemos personalizar ciertos productos, pero en lo que vemos como disminución, que es lo más importante, es que hay un crecimiento que está más fijo y lo que estamos viendo es que muchas personas están perdiendo su trabajo porque están siendo reemplazadas por los nuevos equipos que pueden aplicar la inteligencia artificial. ¿Y por qué les hablo de eso? Porque creo que es lo que más nos interesa en esta transformación tecnológica, el hecho que en la era industrial, atómica y digital, teníamos lo que llamamos el modelo clásico. El modelo clásico era, cada vez que tenemos una nueva innovación, eso permitía incrementar la productividad de mis operaciones y como incrementaba mi productividad, podía tener más ingresos. Igualmente podía innovar mucho más, ¿no? Entonces tenía más productos y servicios, iba a haber una más demanda por esos productos y con todos esos procesos íbamos a tener una creación de empleo y la creación de empleo era de calidad, y eran empleos bien pagados y de empleos en el cual necesitamos menos actividades manuales, más actividades cognitivas de aplicación de conocimiento. Pero lo que observamos en la era de la transformación de la inteligencia artificial es el paradigma ha totalmente cambiado. Vemos, sí, una innovación tecnológica, vemos más productividad, vemos más ingresos, vemos más solicitud de productos y servicios, pero la demanda de trabajos bien remunerados ha disminuido. Y sea porque los reemplazamos directamente por una computadora, entonces la gente pierde su trabajo, o gente que estaba en nivel medio dentro de la compañía, medio de la dirección, pues ya no necesitamos tanta su capacidad y bajaron a nivel más productivo, más bajo, o ya no necesitamos tanta capacidad, no necesitamos gente que tenga tal maestría o tal especialización o cualquier tipo de certificación, porque ya no lo estamos reemplazando por ciertos tipos de equipos. Y aunque les parezca un poco teórico, les tengo la prueba más basada en datos. Este es el Nasdaq del 2018, donde vemos las empresas que ustedes deben de conocer: Apple, Microsoft, Google, Facebook, Oracle. Y vemos que son las empresas que tienen un gran porcentaje de capital de mercado. Pero lo que podemos observar con estas estadísticas es que estas empresas que hacen mucho dinero y que se posicionan bien en el mercado, tienen un número de empleados reducido, inferior. Entonces, lo que quiere decir que las empresas lo que están dando cuenta que la manera para poder hacer más ingresos es disminuyendo el número de empleados y aumentando sus inversiones a nivel tecnológico. Entonces, eso puede tener ciertos
efectos, impactos negativos, y eso no solamente en América del Norte, creo que también en México ha sido, va a ir dentro de esta transformación, a lo mejor un poco en retraso, por lo mismo que hay un cierto retraso en ciertos tipos de tecnologías, pero nos estamos yendo para ese tipo ese tipo de dirección. Otros riesgos también que se está notando es el hecho de que en Estados Unidos y en Canadá hay empresas que se están volviendo más productivas y andan buscando más pedazos de mercado. Entonces, si no hay barreras de protección dentro de México, podría haber muchas empresas americanas y canadienses que podrían ir a México porque es un mercado muy interesante y poder ofrecer los mismos servicios que empresas mexicanas. Entonces, también es una manera de poder comprender por qué tenemos que acelerar esa transformación tecnológica. ¿Dónde vemos esta utilización de tecnologías? En sí lo vemos a dos niveles. De repente utilizamos tecnologías más de manera aditiva a lo que es al ser humano. Y eso es un ejemplo muy clásico y yo creo que ustedes utilizan ese tipo de tecnologías como llamamos aditivas. Es cuando utilizan su computadora. Esta computadora les ayuda a ser más productivos, a ser más rápidos y poder comunicarse con la gente de una manera mucho mejor. Y en esa manera, ustedes están utilizando una tecnología para reemplazar alguna de sus actividades y les permite ser más productivos. Entonces, en este campo, el impacto no es tan importante, pero lo que vemos es más que las tecnologías están sustituyendo a los humanos. Y por ejemplo, si ven cualquier cadena de producción de automóviles en los años 90, me acuerdo que yo fui a ver Volkswagen para ver la cadena de producción y me acuerdo que había mucha gente trabajando para poder producir algún automóvil. Pero si van ahorita, hay dos, tres personas que están haciendo más bien la supervisión, que están enfrente de una computadora para ver la cadena de producción que está funcionando de manera correcta y van reaccionando solamente si hay un problema que no pudo ser identificado y resuelto por la computadora. Y en este caso, lo que estamos viendo es una gran pérdida de empleos. Si les hablo cuáles son los empleos de alto riesgo y de bajo riesgo y nuevos empleos, creo que ustedes como ingenieros o como empresarios o como gerentes o como directores de proyectos, a lo mejor nosotros nos encontramos más en empleos de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un conocimiento que no se puede automatizar, aunque tuviéramos datos o tuviéramos que aplicar cierta inteligencia artificial. Entonces, de una manera estamos protegidos, pero si pueden ver los empleos a alto riesgo, son más los empleos que son de trabajo de oficina, sobre todo los empleos que son muy repetitivos, muy manuales, en el cual necesita cierto conocimiento muy especializado para poderlo realizar. Otros empleos que a lo mejor van en contradicción a lo que acabo de decirles, que se consideran empleos de bajo riesgo, son todos los servicios en el cual se necesita el aspecto humano. Y el ejemplo más claro es, por ejemplo, yo me imagino que a ustedes no les gustaría cortarse el cabello por un robot. Porque cuando vamos a cortarnos el cabello o vamos a hacernos algo con nuestra cara o nuestro pelo, queremos tener esa interacción con la persona que nos está dando el servicio. Entonces, ese tipo de servicios sociales, peluquerías y otros son a lo mejor empleos que no están en mucho riesgo a desaparecer en los próximos años. Igualmente hay nuevos empleos, eso es positivo, pero creo que eso nos permite decir, a lo mejor yo tengo que moverme, si me encuentro en empleos de alto riesgo, ir a esos lugares donde me permite aplicar esos conocimientos que están buscando. Y esos empleos, vamos a considerarlos empleos de alto nivel. Y son todos relacionados con estas nuevas tecnologías, los análisis de datos, los especialistas de marketing digital, todos ellos son nuevos empleos y realmente están haciendo mucho dinero porque ahorita hay mucha atención para poder aplicar esta transformación numérica.
Sin embargo, y eso es algo que a nivel social se tiene que mucho discutir, es el hecho que también hay trabajos que se crean, pero vamos a considerar que son trabajos de mal pagados y que no son bien reconocidos. Pero son trabajos que necesitamos para poder aplicar todo el modelo de negocios que es propuesto por la tecnología. Y estos trabajos, les doy el ejemplo más claro, seguramente ustedes ya utilizaron Uber Eats. Entonces, Uber Eats, pues tenemos una aplicación, tenemos la accesibilidad con nuestro teléfono móvil y a cualquier parte del mundo podemos pedir cualquier tipo de comida para poder ser entregada dentro de nuestras casas. Pero para poder crear todo el modelo de negocio, dependemos aún de una persona que se transporta en bicicleta o en motocicleta o en automóvil para poder darnos la comida. Entonces, es un nuevo empleo. Pero ¿ustedes creen que es la persona que hace ese trabajo que es más físico? ¿Es la persona que hace más el dinero? No. Es Uber Eats, los que inventaron la aplicación, los que manejan los datos, que bueno, son aquellas personas que van a poder buscar el dinero que ustedes están pagando por ese tipo de servicio. Entonces, eso es un cierto cuestionamiento ético que se tiene que discutir para poder igualmente crear nuevos empleos que son necesarios, pero que sean igualmente empleos que sean reconocidos y bien pagados. Entonces, esa es la manera más general y mi intención no es ponerlos en una situación incómoda, pero es una realidad. Y hay ciertas oportunidades y creo que es el objetivo de esta conferencia. ¿Cuáles son las oportunidades si ustedes son directores de proyectos? Lo que quiero decirles, primera cosa, y a lo mejor estoy reduciendo mucho el trabajo de director de proyecto y no es mi intención y porque yo tengo un gran respeto a la dirección de proyectos y la tengo porque acabo de acabar mi mandato como director de la maestría en dirección de proyectos de mi universidad, que es la primera maestría que fue creada a nivel internacional. Pero si lo vemos de manera más fija, ¿qué es la administración de proyectos? ¿Qué es lo que nosotros aplicamos cuando dirigimos un proyecto? En sí, lo que nosotros estamos aplicando es nuestros conocimientos, pero para aplicar nuestros conocimientos necesitamos recopilar datos sobre lo que está pasando en mi proyecto o datos sobre la necesidad que tengo que satisfacer con mi proyecto. Enseguida voy a analizar los datos. Si ustedes quieren saber si su proyecto está en tiempo y está respetando el costo, pues los datos que colectaron los tienen que analizar, tienen que ver cuándo están las diferencias, comprender esas diferencias. Entonces, tienen que aplicar ese análisis y enseguida con ese análisis, pues toman una decisión. La decisión es dar dinero para este proyecto o acelerar esta actividad o agregar más recursos o tratar de negociar con mis clientes. Y cuando toman la decisión, enseguida la quieren aplicar. Y cada vez que recopilan datos, analizan sus datos, toman decisiones y aplican una acción, pues igualmente están representando los datos o la información o la decisión. Entonces, es lo que hace un director de proyecto aplicando sus conocimientos, pero eso lo hace de manera constante porque él tiene que tener las dos manos en el volante dentro del proyecto. Pero ¿qué pasa? Si en esta manera de un poco simplificar lo que es el trabajo del director de proyecto, estas 5 actividades mayores pueden ser automatizadas. Y no solo por una sola tecnología. Actualmente podemos colectar datos, y más rato, en unos minutos voy a presentar un ejemplo, que van a permitir de supervisar un sitio de construcción sin que yo me tenga que transportar el sitio de construcción o que yo tenga que comunicar con alguien para que me diga cómo va el sitio de construcción. Igualmente esos datos, enseguida puede haber softwares que van a analizar esos datos y me van a proponer, esa es la mejor decisión en función de los parámetros que usted acaba de tomar. Y igualmente puedo tener robots que van a aplicar esa acción para poder hacer ciertas acciones dentro de mi trabajo. Entonces, si ustedes pueden ver, creo que las actividades del administrador de proyecto pueden ser automatizadas y pueden, para mejorar la productividad, pero eso quiere decir, ok, el administrador de proyectos, ¿hacia dónde tiene que irse? Les voy a tratar de dar la respuesta en unos minutos. Si les doy más ejemplos de tecnologías, en el 2018, final de 2018, el Project Management Institute sacó un estudio que está disponible si ustedes lo buscan, en el cual habla de las 6 tecnologías que van a innovar el campo de la administración de proyectos.
Y son las tecnologías, casi les he estado hablando, soluciones en la nube, Internet de objetos, inteligencia artificial, Internet móvil, software asistido por computadora. Y hay una que seguramente ustedes ya conocen, el Building Information Model, que vamos a aplicar mucho en los sitios de construcción, pero que actualmente está aplicada en otros tipos de campos y medios. Dentro de ese estudio del Project Management Institute, ellos trataron de ver aquellas ¿qué eran los beneficios o los objetivos que ellos buscaban? ¿Qué era lo que realmente estaba recogiendo? Y nos vamos a dividir en tres grandes bloques. El primer bloque, las organizaciones buscan más productividad, buscan automatizar ciertos tipos de procesos. Enseguida, lo que quieren hacer es tener un mejor servicio a sus clientes. ¿Y cómo lo van a tener? Tratando de dar mejores productos, mejores servicios y tratando de tener una más grande colaboración. Entonces, aquí vemos mucho la relación con el cliente y la productividad dentro del negocio. Y los dos últimos objetivos está más ligada al rol del director de proyectos, pero igualmente al rol del equipo. En sí, igualmente estamos tratando de buscar nuevas tecnologías para poder desarrollar nuevos conocimientos y nuevas competencias del director de proyecto. No queremos más un director de proyecto que sea muy operativo, pero que sea más a nivel estratégico, que pueda pensar cuáles son las mejores decisiones para crear más valor dentro del proyecto. Igualmente, estas nuevas tecnologías, y yo creo que ustedes ahorita se acaban de se han dado cuenta en los últimos meses, las nuevas tecnologías nos permiten tener conexiones con los diferentes miembros del equipo y poder comunicar de manera frecuente y con mejor, a tiempo real y con mucha mejor exactitud. ¿Y cuáles son los desafíos entonces que tenemos si empezamos a utilizar estas tecnologías y mucho más basados sobre aquellas organizaciones que en el 2018, 2019 comenzaban a utilizar estas nuevas tecnologías? Hay ciertas recomendaciones. Primera es el hecho de que con estas nuevas tecnologías nos permite ser más rápidos, nos permite poder hacer más flexibles y esto requiere también empezar a utilizar nuevos enfoques de dirección de proyectos. No solamente lo que llevamos el enfoque tradicional o el enfoque waterfall o el enfoque lo que llamamos predictivo, también empezar a utilizar lo que es la agilidad o approaches, enfoques más híbridos en el cual vamos a poder ser más flexibles, experimentar diferentes tipos de soluciones. A nivel, si hablamos más de los profesionales y sean las personas que son directores de proyectos o los miembros del equipo, lo que estamos observando es que van a tener que ampliar sus habilidades y van a tener que poder ser capaces de poder aplicar nuevas formas para poder dirigir el proyecto y simplemente nuevas formas de poder comunicar. Porque no es exactamente lo mismo comunicar cuando estamos presencialmente, porque podemos siempre poder leer el lenguaje no verbal, que cuando estamos en una computadora. En una computadora de repente nos vemos en un cuadrito de 2, 3 centímetros y no podemos saber si mi interlocutor me está escuchando bien o si entendió lo que le estoy diciendo. Entonces hay ciertas habilidades que hay que desarrollarlas y que por más que podamos utilizar tecnologías, una tecnología no va a poder reemplazar esa parte de esa habilidad, lo que es más el lado humano. Igualmente, y eso es uno de los aspectos más importantes, es el hecho que las organizaciones no solamente tienen que invertir en tecnologías. Yo no espero que mañana temprano vayan y compren una solución BIM. Las organizaciones tienen que también evolucionar y pensar y reflexionar cuáles son los cambios organizacionales que tienen que hacer primero antes de empezar a implementar una nueva tecnología. Y última recomendación es el hecho de, hay cuestiones éticas, como les había hablado una antes, pero cuando hablamos de datos, reemplazar humanos por computadoras, todo es una cuestión ética. Y desgraciadamente en la ética no hay una receta mágica y es importante poder discutir y poder encontrar cuál puede ser la mejor solución que pueda tener impactos positivos para la organización que está invirtiendo en esta tecnología, pero también poder tener un impacto positivo a nivel social y a nivel de medio ambiente. Si les hablo más del director de proyecto, entonces todos están ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Como les digo, hay nuevas habilidades, pero esas habilidades nos vamos a mover más a la parte relacional, a la parte humana. Entonces vamos a tener que tener un rol más de coaching,
Un rol de repente tenemos que enseñar y formar a los miembros del equipo, pero también a mis clientes a utilizar las nuevas tecnologías. Tenemos que también ser capaces de generar confianza lo más rápidamente posible. Y creo que todo es ser coach, generar confianza. Pues desgraciadamente no se puede aprender tomando un curso en la universidad o siendo o certificarse PMP. No, es algo que se aprende con la experiencia, pero con las tecnologías se tiene que hacer un aprendizaje de manera automática y muy rápido. Otro aspecto es que el director de proyectos, si entiende bien esta transformación tecnológica, va a subir a un nivel de decisión más táctico y estratégico. Va a poder estar más a nivel de selección de proyectos, poder identificar cuáles son las modificaciones en los proyectos o cuáles son las nuevas oportunidades que podemos buscar para poder ser más productivo dentro del proyecto. Y lo va a poder hacer, porque ustedes lo pueden hacer de ahorita, pero están inundados con todo lo que es la parte operativa, los datos y todo lo que es el día a día del proyecto. Pero vamos a poder reemplazar esas actividades tediosas con computadoras, con inteligencia artificial, y ustedes van a poder concentrarse más en relación con el cliente, comunicar de manera constante, poder supervisar ciertas partes implicadas para poder ver de qué manera los podemos satisfacer o podemos utilizarla de manera más rápida para poder dar ciertos beneficios al proyecto. Igual, para poder subir a un nivel estratégico, el director de proyecto tiene que dejar el lado, dejarse de concentrarse solamente a lo que es el proyecto. Tiene que concentrarse a lo que es su organización. Les pongo un ejemplo. Yo gano un contrato para construir un hospital para el gobierno del Estado de México. Entonces, sí, mi mandato es construir el hospital. Pero si yo quiero ser más estratégico y quiero dar más valor, me quiero interesar al Estado de México, a la industria de salud del Estado de México, para saber de qué manera yo les puedo ofrecer ciertas posibilidades en el proyecto para que ellos sean más, estén más contentos, para que puedan desarrollar más confianza, pero también para que yo pueda ayudarles a identificar cambios dentro del ambiente para poder ser más resiliente y más rápido para poder resolver esos cambios. Y todo esto viene con el hecho de conocimiento de la organización, con la confianza, la colaboración, vamos a poder hacer más ágiles y ayudar a la organización a ser más ágiles y reaccionar más rápidamente. Hablando de esta agilidad, es algo que creo que todas las organizaciones están a prueba con lo que es el confinamiento. Y rápidamente, en unos cuantos minutos, les hablo sobre el proyecto que empezamos a realizar durante el verano. Entonces, como ustedes vieron, en el verano, todas partes del mundo hubo el confinamiento, hubo muchos sitios de construcción en Canadá fueron cerrados, hubo muchas normas de distanciamiento social y muchos proyectos hasta de construcción continuaron a hacer ciertos trabajos, ciertas actividades, y todo esto basado sobre las nuevas tecnologías. Entonces, para nosotros como investigadores, lo hice con ciertos colegas dentro de mi universidad, estuvimos interesados para saber qué es lo que está cambiando, qué es lo que está sucediendo, y sobre todo se basaba sobre la hipótesis, sobre el hecho que en los estudios antes de 2020, se hablaba de esta transformación digital y pensamos que iba a llegar en 2030. El 2030 era el objetivo. Y no, con el confinamiento, muchas organizaciones que no querían trabajar a distancia, o de organizaciones que no querían utilizar las soluciones sobre la nube, organizaciones que no querían compartir datos, se vieron obligadas a hacerlo para poder seguir haciendo actividades. Todo lo que nosotros hicimos durante lo que es la primera ola, aplicamos una encuesta en la cual tuvimos 100 diferentes directores proyectos de Quebec que nos respondieron sobre nuestra investigación. Y eso durante la primera ola. Y durante la segunda ola, que es la que estamos viviendo ahorita, ya no hicimos una encuesta, sino empezamos a hacer entrevistas para poder entender de manera más detallada cuáles son esos cambios. Y dentro de los cambios que nosotros observamos son 5. El primero, y es el más natural, es la comunicación. Y ustedes me van a decir que están de acuerdo conmigo.
con todos sus equipos comunican utilizando su computadora, teléfonos, WhatsApp y otros tipos de habilidades. Y todo eso hizo que las reuniones ya no son presenciales, son más virtuales, y hay un cierto nuevo tipo de protocolo que debemos que seguir cuando tenemos una reunión más virtual. Otro aspecto importante es el proceso decisional. De repente en proyectos, para cuando tenemos que validar ciertos costos o tenemos que validar ciertos cambios dentro de nuestro calendario, en este caso íbamos con un comité o íbamos con nuestro cliente, con la dirección para poderlo validar. Pero actualmente, de repente la dirección, la alta dirección y mi cliente estaban muy ocupados, estaban tratando de resolver ciertos asuntos y no tenían tiempo para poderme resolver. Entonces, ahí hubo muchos cambios en el cual, el director de proyectos tenía ahora la autoridad para tomar ciertas decisiones, y lo que empezó a aplicar es más su nivel estratégico. Naturalmente hubo cambios en los calendarios, igualmente en los recursos humanos, hubo mucha presión, y eso es lo que, muy interesante lo que estamos observando, es el hecho que en dirección de proyectos estamos viendo que toda la gente se siente comprometida para bien trabajar, para ser productivos, y están dando más de lo que darían de manera normal. Y bueno, eso aumenta la productividad. Pero lo que estamos viendo ahorita, sobre todo en la segunda ola, estamos viendo que mucha gente se está desgastando y ya no está tan animada, ya no está echándole tantas energías a su trabajo. Y lo que vemos igualmente es el compromiso de partes implicadas, y eso es mucho con los clientes. De repente los clientes no les gustan las reuniones virtuales, o de repente les mandamos un correo y no responden. Entonces tenemos que desarrollar nuevas habilidades para poderlos comprometerlos y poder tener ciertas informaciones y respuestas de manera rápida para poder aplicar sus informaciones dentro del proyecto. Último punto, y espero cubrirlo en máximo 10 minutos, es qué pasa en la industria de la tecnología, en la industria de la construcción. Y el ingeniero Alfaro lo acaba de decir, la industria de la construcción es un sector económico el más importante en cualquier región económica, tiene una gran talla, da mucho empleo, y lo que observamos es que de manera normal y ahora en crisis es uno de las industrias que reporta la más baja productividad. Y esa baja productividad también está relacionada a que es una de las industrias que se está transformando de manera más lenta. Y eso no es solamente porque las organizaciones no se quieren transformar. Hay diferentes razones. Y eso lo podemos ver, traté de buscar un estudio más del 2020, creo que todavía no es publicado, pero si nos basamos en 2017, podemos ver que de manera general, es la curva un poco en gris, vemos que como van pasando los años, la productividad de manera general en la industria aumenta de manera exponencial. En el sector de producción de manufacturero, es el sector que ha tenido una más fuerte evolución. Pero si lo comparamos con el sector de construcción, que es la curva en naranja o amarilla, es lo que vemos que tienen un gran retardo. ¿Por qué el retardo? Eso depende por diferentes variables. Y eso es mucho las características de la industria. Primera variable, y me disculpo por la falta de ortografía, es la demanda cíclica. Entonces, es una industria en la cual siempre tienen demanda, siempre tienen contratos, y la mayor parte del tiempo están ocupados en sus contratos. No tienen tiempo para poder innovar o pensar en cuáles son las nuevas tecnologías que pueden implementar para ser más productivos y tener más número de contratos o buscar nuevos clientes. Igualmente, es una industria donde hay barreras de entrada que son muy bajas. Hoy, mañana, por la mañana, yo puedo llegar con mi martillo y con otro tipo de equipos, y puedo ofrecer mis servicios de construcción. Entonces, puede haber muchas nuevas empresas de construcción o de supervisión que pueden entrar rápidamente. Igualmente, los márgenes de rentabilidad de manera general son muy bajos, lo que hace que no tienen tanto financiamiento para poder experimentar nuevas tecnologías. Igualmente, la parte de estandarización. Los procesos que utilizamos en la industria de construcción de hospitales versus los procesos de construcción de carreteras, de construcción de sector energético, son diferentes, utilizamos diferentes tecnologías, usamos diferentes procesos, y por lo tanto tenemos datos que no van a ser compatibles.
Igualmente, cada vez vemos más la complejidad de proyectos que aumenta por factores externos al proyecto. Vemos que dependemos mucho de trabajos manuales para poder realizar los trabajos y a pesar de todo esto, tenemos también un alto nivel de reglamentación. Tenemos que respetar medidas de seguridad, medidas de productividad y ciertas medidas en los productos que tenemos que lanzar. Y todo eso hace que el sector de construcción sea un sector de los más lentos dentro de la transformación numérica. A pesar de eso, me gustaría hablarles de 3 tecnologías que están utilizándose y sé que en México ya se están utilizando estas tecnologías y que yo les propongo que a lo mejor si tienen que enfocarse en alguna, traten de trabajar en estas 3 tecnologías. Y no les voy a explicar BIM porque llevaría mucho tiempo, pero creo que una imagen y un video explica más que unas palabras. Entonces, rápidamente les voy a presentar un video de 2 minutos para que vean entender qué es el BIM y el potencial que pueda tener. Ok, entonces se los presento. BIM. BIM stands for Build Information Model. BIM is for everyone in the construction industry. In fact, you won't be able to escape it. BIMing is not a new idea, it's simply a fact and will only become more important in the future. But what actually is BIM? BIM is a way of working together. It's a methodology for the integral design, construction, and maintenance of a project, with all partners. This is done by a mutual exchange of data, resulting in a complete digital description of a building project. From this description, a digital model is made, built up from a standardized object library. What is this? It's a dictionary of definitions of all items. For example, what exactly do we mean by a door? Their functions. What are the properties of a door? And their performance. What must a door be able to do? New objects can easily be added. You can use BIM with a bridge, a road, a tunnel, or a complete infrastructure, also with a building or a complex of buildings. BIM is available for the entire life cycle of a construction project, from design through construction, management, maintenance, even to demolition. Who works with BIM? With BIM, each individual party makes their own contribution to the virtual structure. The architect, the contractor, the builder, the consultant, the installer, the glazier, everyone. This works well as long as all components satisfy everything agreed upon in the object library. Only then is there one language understood by everyone. You can study the project and see the library components before construction begins. Information about construction, maintenance, costs, and safety all comes from the same source, BIM. But not everyone needs all the information. So BIM also contains an agreement about who can look at what and who is allowed to input to which sections. Why BIM? BIM exists to enhance the performance of a construction project or network infrastructure. This is possible because the information is standardized and available for the entire life cycle of the structure. With BIM, you get better cooperation and decisions are easier to make. In any case, it is a fact that with BIM, the sky really is the limit. Perfecto. Entonces, entonces es un pequeño ejemplo de lo que es el BIM, pero en realidad, ¿qué es lo que estamos buscando con disculpen, con el BIM? Es el hecho de que si cada vez que pasamos de una etapa a una otra etapa dentro de un proyecto de construcción, hay una pérdida de información. Por ejemplo, durante la concepción, cuando se hizo una concepción del proyecto, que hubo mi arquitecto, mi cliente y ciertos ingenieros, desarrollaron mucha información para poder hacer un proceso de definición del proyecto y poder dar el contrato a una empresa de construcción. Se creó mucha información, pero cuando vamos a construir, hay ciertas informaciones que se van a perder, sea porque no son las mismas personas que van a trabajar dentro del proyecto de construcción, o sea porque entra un nuevo jugador dentro de la industria, y ese jugador dentro de la industria a lo mejor no tiene la misma información o no tiene compatibilidad para poder aplicar esa información de la definición dentro de la construcción del proyecto. Dentro de la construcción del proyecto igualmente vamos a generar mucha información sobre el funcionamiento del proyecto y
cuando acabamos de construir el edificio o la carretera, toda esa información se la vamos a dar al cliente, pero ese cliente igualmente va a tener una pérdida de información que va a tener que recuperar durante las operaciones. Y cada vez que pasamos de una fase a otra fase, hay una pérdida de información que nos permite ser menos productivo. ¿Qué es lo que hace BIM? BIM lo que hace es, ok, tenemos esta información y a partir de esta información yo la voy a utilizar para poder mejor realizar mi siguiente proceso durante la construcción, y esa información en la construcción me va a permitir ir directamente para poder mejor dar operaciones a lo que es mi edificio o mi carretera. Igualmente, y bueno, no sé en esta gráfica, lo que estamos viendo ahorita, sobre todo cuando hay proyectos de desconstrucciones de ciertas infraestructuras públicas. Aquí en Montreal tenemos el ejemplo de un puente que se estaba ya cayendo y construyeron uno nuevo, pero construyeron un nuevo al lado del viejo puente, y actualmente se está reconstruyendo el puente que atraviesa el río. Pero como aquí hay muchos estándares de protección del medio ambiente, se está utilizando el BIM para poder planificar ese proceso de desmantelamiento de la infraestructura pública, que puede ser también una aplicación de esta estructura del BIM. Otra tecnología que va 100% relacionada con el BIM, porque con el BIM vamos a poder hacer los planos arquitectónicos con la parte de la administración de proyectos, es el hecho que podemos prefabricar. Y seguramente en México también ya empiezan a prefabricar diferentes partes de su medio de construcción, pero lo que estamos haciendo es evitar de hacer la construcción en sitio. Y sobre todo aquí en Canadá, como ustedes saben, tenemos un invierno que casi dura 6 meses. Y pues en 6 meses de repente no podemos hacer la construcción de un edificio. Pero lo que se hace es durante esos 6 meses están prefabricando ciertas partes del edificio, y cuando es en abril o mayo, cuando empieza a hacer de nuevo calor, todo lo que se prefabricó, un poco como si fueran Lego, se va construyendo el edificio, y para poder hacer esa construcción, de repente son hechos por diferentes tipos de empresas, se siguen el BIM y ciertos tipos de tecnologías para que todos se puedan coordinar y para que todas las piezas puedan ser compatibles para poder armar el edificio. Última tecnología, y ya después de eso concluyo, es la supervisión de sitios de construcción. Rápidamente es un video, y en el video se los voy a ir explicando porque no, ese sí no lo pude agregar la traducción. En sí, este video es una empresa igualmente quebequense, es por Merlot, que hace muchos proyectos de construcción pública y utiliza BIM, utiliza la prefabricación, y lo que está tratando de utilizar son nuevas tecnologías del robot para poder ser la supervisión de sitios. ¿Qué hace este robot? El robot lee los planos en BIM, entonces sabe todos los planos dentro de la construcción, sabe el robot cuándo qué día había que hacer cualquier tipo de trabajos, y lo que hace el robot es se está paseando por todo el sitio de construcción, y lo que tiene arriba es una cámara, y con esa cámara va tomando fotos para poder colectar información sobre saber si los trabajos están haciéndose como se habían planeado. Y se está agregando un sistema de inteligencia artificial en el cual de manera automática necesitamos una persona para que pueda ver las fotos para ver si realmente el trabajo ha hecho. Hay un software que compara el objetivo en el cual queremos llegar y lo compara si es realmente, y si no hay ese objetivo, marca que hay una diferencia, que estamos a lo mejor retrasados, y envía un pop-up al director de proyectos para decir, hay tal aspecto en el cual estamos retrasados y hay que tomar una decisión. Entonces, esta tecnología a lo mejor les parece un poco inútil, pero igualmente en medios de construcción difíciles o de acceso, o pues de repente cuando tenemos ciertos aspectos medioambientales ambientales que no nos permiten poner acceso al sitio, por ejemplo, en invierno cuando hace mucho frío, podemos mandar el robot para poder colectar este tipo de información, y todo eso se hace a distancia. Sobre todo en confinamiento, ya necesitamos a alguien que tenga que exponerse en el sitio de construcción. Simplemente programamos el robot y vamos colectando a manera de distancia toda la información.
Entonces son 3 tecnologías que les he presentado sobre la construcción. Hay mucho más. Igualmente invito a su asociación si quieren tener más conocimiento de casos más precisos. Me daría mucho gusto poderlos comunicar con empresas aquí en Quebec. Y bueno, también en Canadá hay muchos inmigrantes. Seguramente vamos a encontrar a alguien que hable español, sobre todo en Pomerleau. El que me presentó la tecnología de robots es una persona de América Latina. Entonces, seguramente le daría mucho gusto poderles presentar de manera más detenida lo que es el robot. Entonces, como ven, estas tecnologías nos pueden ayudar mucho a aumentar la productividad. Claro, hay las cuestiones éticas, pero un aspecto muy importante que desgraciadamente no pude cubrir mucho es la transformación de la organización, de los individuos y de la dirección de proyectos. Es algo que se tiene que reflexionar. Y es una de las razones por la cual decidí hacer mi maestría y mi doctorado, porque me daba cuenta que las organizaciones invertían en tecnologías, pagaban mucho por las tecnologías, pero al final las tecnologías no eran utilizadas. Y eso me daba coraje, yo como administrador de proyectos en tecnologías de información. Y decía, ¿pero por qué? Y esa fue una de mis razones por la cual me vine a Canadá a estudiar una maestría para entender qué es lo que teníamos que interesarnos. Y lo que yo critico de repente de los ingenieros, y bueno, soy ingeniero, me puedo criticar un poco, es el hecho, y hablo mucho que de repente como ingenieros traemos unos lentes en los cuales nos enfocamos solamente en todo lo que la tecnología es capaz de hacer. Pero tenemos que quitarnos estos lentes de ingeniero y tenemos que ponernos más los lentes del aspecto humano y el aspecto organizacional. Y decir, ok, tengo esta tecnología, tengo este robot que me puede hacer eso. ¿Es que eso me va a ser fácilmente, voy a poderlo integrar fácilmente? ¿O cuáles son los elementos que tengo que cambiar? Y a lo mejor los tengo que cambiar antes de aplicar la tecnología. Para que cuando yo tenga la tecnología que es cara, voy a poder tener los beneficios de poderlo hacer. Entonces, es mi recomendación final que les hago, sí, les hablé mucho de tecnologías, utilizaba mis lentes de ingeniero, pero creo que es importante tener ese aspecto humano, social, y ese aspecto organizacional, estratégico, comprender nuestra organización para poder hacer las decisiones las más pertinentes posibles. Entonces, esa es mi conferencia y mi plática que había planeado para ustedes para hoy. Entonces, mucho gusto de haberlos conocido. No duden en contactarme. Tienen mi Twitter, mi LinkedIn, mi correo electrónico. Igualmente pueden buscar el laboratorio de prácticas innovadoras en contexto de proyectos para entender qué es lo que hacemos. Me encantaría tener proyectos en México. Es algo que siempre he querido tener colaboraciones en México para poder trabajar en dirección de proyectos. Igualmente, si tienen dudas sobre el PMP, el Project Management Institute, me gustaría mucho igualmente poderles platicar sobre ello. Gracias, soy dichoso tener un contacto directo y estar en los comités directos del Instituto Central. Me gustaría mucho que México pudiera tener más contribuciones dentro del Instituto de Administración de Proyectos. Entonces, mucho gusto y muchas gracias a los organizadores y paso la palabra a Fabián y a Lourdes. Muchísimas gracias, Alejandro. Como que uno se queda sin palabras después de escuchar todo lo que hay y que tal vez no estamos usando y que lo tenemos ahí, ¿no? Para poderlo emplear. Quisiera, antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, les recordamos que lo manejamos a través de la plataforma de Slido con el hashtag SMIA o a través de los comentarios de Facebook. Hay varios puntos que quisiera rescatar de lo que nos has comentado hoy, Alejandro. La parte del ingeniero que debe ser social, debe ser humano, es decir, muchas veces la ingeniería que me digas, la ingeniería civil, en telecomunicaciones, se enfoca mucho en lo que tiene que hacer, los números, y como tú dices, nos quedamos en este nivel, olvidando que pues todo lo que nosotros desarrollamos como ingeniería, pues es para una sociedad, ¿no? Por lo que debemos de tomar más en cuenta esa sociedad, debemos de tomar más en cuenta esos detalles, esos aspectos sociales, qué impacto social va a tener realmente ese proyecto que estamos resolviendo, antes de solo estar enfocados en lo que es la solución de problemas, de por dónde va a pasar la tubería, por dónde va a pasar el cableado, ¿no? Eso me pareció muy importante. Algo que también creo que debemos de tomar muy en cuenta es la capacitación que necesitamos para las tecnologías que están saliendo. Porque
a veces puede que estas tecnologías nos estén rebasando y como tú dices, ya adquirí el equipo, ya hice esa fuerte inversión y ahora cómo lo uso, ¿no? Ahora cómo le saco realmente provecho a ese equipo tan especializado que saqué, no sé, una estación topográfica que me puede sacar tantos mil puntos con láser, etcétera. Tengo a la gente que puede utilizar realmente esa estación y que realmente puede usar esos puntos. Y creo que algo muy importante también es el cambio de paradigma. Cómo hemos estado haciendo las cosas en forma particular, nos vamos a referir en esta parte a la infraestructura, que es lo que realmente nosotros estamos más enfocados en desarrollo de infraestructura. Veíamos la gráfica, que cómo se sigue construyendo igual y se sigue haciendo igual desde los años que tú me digas hasta ahorita, ¿no? Quiere decir que también es momento de nosotros dejar esa reticencia a las nuevas tecnologías y empezar a abordar más, que se nos quite el miedo a utilizar no sé, programas elaborados por algunos softwares especializados o entregar, en vez de carpetas físicas, ya entregar los discos o tenerlos en nube. Eso también necesitamos que la parte del gobierno pudiera también empezar a adoptar esa parte de tecnología, porque tienen carpetas en la SCP gigantes y ya no tienen espacio donde guardar tantas cosas. Y chin, ¿dónde dejé el plano B de la construcción C? Cuando podría simplemente ir a tu computadora, poner la obra, qué plano quieres, de qué sección, y tal como lo dijiste en BIM, pum, ahí tienes todo, ¿no? Que quieres ver la parte hidráulica, la parte mecánica, la parte eléctrica, etc. Y, perdón, finalmente, el aspecto organizacional, híjole, creo que eso nos falta mucho, particularmente en México, y ahorita quiero que vayamos a tocar ese punto contigo. El aspecto organizacional en México, así es, y es un estándar, y siempre lo hemos hecho así, y no hay forma de cambiarlo. Y tocas un punto muy, muy importante. Creo que nos toca a nosotros, esta nueva generación de ingenieros que estamos ya en el campo laboral, que ya estamos haciendo las cosas, hacer ese cambio organizacional y ver realmente qué estamos ocupando y si lo estamos ocupando bien o a lo mejor no se necesita y solo estamos en esa necesidad de que siempre se ha hecho así. Entonces, Alejandro, muchísimas gracias. De verdad que hay mucha carnita de donde arrancar a tu presentación. Y bueno, no sé si haya ya algunas preguntas. Perdón, antes de que empecemos con las preguntas, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos mejorar el uso de la tecnología en nuestra industria? Como mencionabas, en la gráfica se ve que nosotros no nos hemos apropiado tanto de esas tecnologías. Creo que en Canadá se usa un poco más este tipo de tecnología, sin embargo aquí en México no tenemos tanto esa apertura, ese uso de tecnologías. ¿Qué nos recomiendas para pues incluirlas y además que tratar de quitar esa resistencia al cambio? Buena pregunta y primero me gustaría poner sobre la mesa el hecho que pareciera que a lo mejor el BIM es muy utilizado en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, y la realidad no es así. La realidad es, igualmente, la construcción estamos en retraso. Y es un poco los casos que les había presentado. Sí, en Quebec, donde estoy más cerca, sí se está utilizando el BIM, pero es como una innovación, son por los proyectos críticos, las empresas que están invirtiendo mucho en tecnologías. Pero aún hay gente que está trabajando y trabajando desde hace más de 10 años para que se vuelva el estándar, que todos los proyectos utilicen BIM, pero para eso hay mucho trabajo de preparación. Es mucho el lado del gobierno, porque creo que el gobierno es uno de las primeras industrias que es la que da más trabajo a la industria de construcción. El gobierno tiene, si quiere buscar esa transformación, a lo mejor empezar a reflexionar de qué manera puede ayudar a la industria a esa transformación. Otro aspecto, la preparación. No sé, a lo mejor desconozco los programas en México, pero los programas de licenciatura o de maestría,
pero aquí en Quebec, solamente en Montreal, hay 2 maestrías especializadas en BIM. No, eso quiere decir que al menos hay gente que ya tiene las competencias, los conocimientos para poderla adoptar. Y si no hay esas personas, aunque tengamos mucho dinero, pues ¿dónde vamos a encontrar? Tendrían que buscar a las personas en el extranjero para que puedan irlas a aplicar y utilizar en México. Bueno, el BIM hay este aspecto tecnológico, pero igual pueden aplicar una receta, comenzar poquito a poquito. Y el ejemplo lo acaba de dar Fabián. El hecho de que de repente el plano A, plano C se perdieron, no los encuentro, pero simplemente en mi organización, si yo comienzo a digitalizar mis planos, esos planos van a ser accesibles, voy a poder tener un seguimiento de todos los cambios, y ya eso es un inicio del BIM. No tengo el software BIM que cuesta cientos, miles de dólares, pero tengo un BIM casa con mis planos digitales, en el cual voy guardando todos los cambios, o simplemente utilizo un Excel y en el Excel voy guardando toda la información de mi proyecto de construcción y lo que voy a hacer es que voy guardando las actualizaciones para poder tener ese ciclo de vida y el objetivo enseguida es, a lo mejor yo lo puedo transmitir a compartir con mi arquitecto, compartir con mis supervisores de sitios de construcción. Ahí hay una parte también de colaboración y que es otro aspecto en el BIM que hay que trabajar. Porque lo que se hace, y como se vio en el video, es una colaboración entre los diferentes medios para que el ingeniero, el arquitecto y todos los otros puedan compartir la información. Muchas gracias, Alejandro. Mira, por aquí tenemos una pregunta. Nos dicen, ¿qué tanto impacta el costo del empleo de BIM en un proyecto? Interesante como pregunta. Es un costo importante. Y el costo, como les digo, no solamente la tecnología, es la transformación organizacional, porque pueden comprar un software que a lo mejor les cuesta, pueden ir entre, bueno, si compran un software por nube, tienen un acceso a lo mejor por $1,000, $2,000 mensuales para tener un software súper potente. Pero si sus empleados, sus proyectos, sus arquitectos, sus ingenieros no comparten los datos, pues por más que quieran tener el software más especializado, que les cuesta $2,000, $3,000 mensuales, pues no van a poder hacer nada. Entonces, hay que contar también el costo de cambiar los procesos. Y hay una parte importante. Cuando cambiamos un proceso, no vamos a tener la productividad de manera automática. Hay una pérdida de la productividad al principio, porque hay un cambio de formas de hacer que tenemos que adaptar y que tenemos que aprender, pero vamos a llegar a una curva a aumentar. ¿Cómo rentabilizar el costo? La manera de rentabilizarlo más es utilizando el BIM, no solamente para parte del proyecto de la construcción, utilizarlo para la concepción, la construcción, y donde vamos a rentabilizar más es durante las operaciones, el uso de nuestra infraestructura. ¿Por qué? Porque el BIM va a permitirnos colectar información necesaria para dar mantenimiento a nuestras infraestructuras, para poder construir, hacer más grandes nuestras infraestructuras, construir más pisos, construir más grandes nuestras oficinas. Pero igualmente, en México lo vemos menos, pero en ciertos países hay leyes que obligan que una vez que un edificio, un puente, una carretera ya no son más utilizadas, la organización que es propietaria de esa infraestructura tiene la obligación de desmantelarla. Y para desmantelarla, tenemos que saber cómo fue construida y tenemos que saber cuáles son los planos de definición. Y si ya dentro de un proyecto no los podemos encontrar, imagínense 50, 60 años después, no vamos a encontrar ninguna información. Entonces, yo siento que si quieren hacer su ejercicio de rentabilidad, hay que verlo más rentabilidad a largo plazo. Y como pueden ver, estoy hablando más de su cliente y no de la empresa de construcción. Entonces, otro aspecto también es que, y es por eso que les digo, el gobierno tiene que empezar a trabajar en eso, porque uno de los clientes es el gobierno. Entonces, el gobierno les manda a construir un hospital. Pues es el gobierno que tiene que dar el mantenimiento, que tiene que manejar el hospital. Es ellos que van a tener el beneficio de poder tener todos los datos de la concepción, la construcción,
y poder entonces tomar mejores decisiones durante todo el tiempo que van a estar utilizando el hospital y para saber qué es lo que tiene que cambiar, el mantenimiento, qué tipo de tecnologías tienen que cambiar porque ya tienen que darles mantenimiento o ya volvieron obsoletas. Entonces, más bien hay que ver ahí y yo creo que es el aspecto también por el cual hay que comenzar. Muchísimas gracias, Alejandro. Ya para terminar en esta parte, algunas recomendaciones que nos puedas dar, tú que has tenido un equipo de trabajo multicultural, multidisciplinario, trabajas en Canadá, unas recomendaciones para los que estamos en la parte administrativa de los proyectos en México. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué aspectos crees que podemos echarle más? Yo creo, y creo que retomo lo primero que habías dicho, Fabián, el hecho de la parte social, humana del ingeniero. Y espero que, que la formación en ingeniería haya cambiado y que tome muchos de esos aspectos, que solamente no hay que tener el conocimiento técnico, que siempre estamos interactuando con gente, sea porque son mis empleados, sea porque son mis clientes, o simplemente porque es el aspecto humano de cualquier proyecto. Están construyendo un edificio, eso va a tener impactos con los vecinos, con la gente que va a pasar por esa construcción. Y yo creo que es el aspecto importante. Y tengo confianza que se está evolucionando porque con lo que es los medios sociales, si no tenemos ese aspecto social, vamos a ser quemados en los medios sociales. Pero creo que es algo que se tiene que aprender y a lo mejor es algo que tienen que ir a buscar. Y no quiero tomar como ejemplo el Canadá, porque les digo, todavía tenemos una larga distancia a caminar, pero es algo que yo que estoy en el medio universitario, es lo que estamos trabajando mucho más. Sí, el aspecto técnico es importante saberlo, pero es la parte humana que es lo más importante. Y simplemente si vemos la certificación de Project Management Professional de PMI, actualmente en 2021 hay un cambio en el cual antes la parte humana representaba en el examen 20%. A partir del 2021 es 45% del examen que son preguntas más relacionadas con el aspecto humano. Entonces, simplemente ya es un indicador la importancia de la parte humana que está tomando en estos campos actuales. Y no solamente porque queremos ser buenos, es porque actualmente para hacer un proyecto que sea productivo, tenemos que tener todo el mundo que sea feliz con el proyecto. Y desgraciadamente eso no lo tenemos siempre. Es difícil y entiendo que es difícil. Sí, un poquito complicado tener conectados a todos. Alejandro, muchísimas gracias. Pues agradecemos mucho al doctor Alejandro Romero Torres por la plática que nos dio el día de hoy. Muy, muy interesante. Nos dejas mucho que investigar, mucho que pensar y mucho que aún buscar sobre este tema. Nos da a nosotros esas ganas de seguir estudiando y seguir perfeccionando esto. Muchísimas gracias, Alejandro. Lourdes, por favor, adelante. Gracias. Bueno, gracias también por tu plática. Estuvo muy interesante. Y te digo, trasladando también todo lo que mencionas a nuestro entorno, creo que hemos tenido muy poquitos cambios, como mencionas, pues ya utilizamos drones, gemelos digitales, tecnología BIM, pero realmente es muy poco el uso que le damos. No se ha masificado y creo que esto nos puede permitir hacer esa transición de manera más adecuada. Como mencionas, como directores de proyecto, ir ampliando nuestras habilidades, nuestras tomas de decisiones para utilizar la tecnología en nuestros procesos y análisis de datos y poder dar resoluciones más asertivas. Bueno, al respecto, pues vamos a seguir hablando, obviamente. Te agradeceríamos mucho que continúes con nosotros. También vamos a tener a la ingeniera Gabriela Paniagua y al ingeniero Javier Guerrero, que también están muy inmiscuidos en estos temas para tomar estos puntos de tecnología y su uso en la construcción. Muchísimas gracias y bueno, para mí es un honor entregarte este reconocimiento, aunque sea de manera virtual, por tu ponencia, la transformación digital en la dirección de proyectos dentro del ciclo de conferencias Administrando la Ingeniería.
presentado por la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los demás por acompañarnos. Espero haya sido de su agrado esta ponencia y los invito a seguir participando con nosotros. Nos falta todavía un webinar el próximo 2 de diciembre. Vamos a tener con nosotros al doctor Edgardo Benítez, que también nos va a hablar de planeación. Gracias, Fabián. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, para finalizar, como dice nuestra presidenta, la ingeniera Lourdes Ortega, tenemos la siguiente plática y última. Con esta nos despedimos de este ciclo de conferencias con el doctor Edgardo Benítez Slava. Él es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y su ponencia será las lecciones aprendidas de planificación en países extranjeros. El próximo 2 de diciembre a las 5 de la tarde, igual por Facebook Live. De igual forma, les recordamos los cursos en el CAPIT que seguimos brindando. El siguiente es el de planeación, supervisión y control de obra con el ingeniero Javier Guerrero Castorena, los días del 24 al 27 de noviembre. Y el curso de profesionalización de la ingeniería a cargo del maestro Daniel Algassi Cohen del 7 al 11 de diciembre. Unos cursos, como siempre, muy bien estructurados. Les recomendamos mucho que se puedan integrar a ellos. Y pues que nos sigan en nuestras redes sociales. Vamos a seguir subiendo información. Aunque terminemos este ciclo de conferencias, estamos preparando muchas cosas más. Vamos a tener sorpresas, vamos a tener cosas interesantes para todos nuestros socios. Entonces, por favor, les recordamos también que pueden aún inscribirse a nuestra sociedad sin costo durante el mes de diciembre. Solo entren a nuestras redes sociales y ahí estará el formulario para llenar. Pues eso es todo. Agradecemos mucho la participación de todos ustedes. Agradecemos mucho la participación del doctor Alejandro y Lourdes. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.